Hola Rafael, en esta ocasión vamos a estudiar cómo calcular la fórmula empírica de un compuesto, en específico unos ácidos orgánicos a partir de la composición porcentual. O sea, me van a dar porcentaje en masa y yo tengo que averiguar la fórmula empírica. La fórmula empírica es una fórmula que tiene que ver con proporción de moles. Proporción de moles. Por ejemplo, vamos a poner por aquí. Por ejemplo, tenemos este compuesto y esta sería su fórmula molecular. Pero como vemos, por cada 4 carbonos hay 8 hidrógenos. Lo que quiere decir que hay una relación, una proporción. Si dividimos 8 entre 4, o si los vamos simplificando, mejor dicho, vamos a irlos simplificando. Por ejemplo, este 4 yo lo puedo dividir entre 2 y me da 2. Este 8 yo lo puedo dividir entre 2 y me da 4. Y este es un oxígeno. Este 4 lo puedo dividir entre 2 y me da 2. Entonces, yo puedo poner una fórmula empírica en donde la cantidad de moles de cada elemento sea proporcional, aunque sea menor a la original. De hecho, esto hay que seguirlo simplificando. La mitad de 2 o dividido entre 2 da 1. La mitad de 4 dividido entre 2 da 2 y la mitad de 2 da 1. Quiere decir que la fórmula empírica de este compuesto sería C1, H2 o 1. O también, quitándole los 1, C, H2O. Y esta sería su fórmula empírica. ¿Ok? Entonces son dos tipos. La fórmula molecular, que es la fórmula tal y como está en la naturaleza, o en el ambiente, digamos, con toda la cantidad de elementos en su fórmula. 4 carbonos, 8 hidrógenos, 4 oxígenos. Y está su fórmula empírica, que está como simplificada, que lo que quiere decir es que por cada carbono hay 2 hidrógenos y por cada carbono hay un oxígeno. O por cada oxígeno hay 2 hidrógenos también. Bueno, eso es lo primero que debemos saber para entender este ejercicio, la diferencia entre fórmula molecular y fórmula empírica. Muy bien, entonces, tenemos que nos están pidiendo en el siguiente problema. El ácido ascórbico contiene 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno y 54,50% de oxígeno en masa. Es el porcentaje que tienen masa. El porcentaje que tienen masa tiene que ir relacionado también con su fórmula molecular y su fórmula empírica, especialmente con su fórmula empírica, que se trata de proporciones y de relaciones. Entonces, todo tiene relación. La cantidad de moles o cantidad de elementos que haya en un compuesto tiene que ir relacionado con la cantidad de masa. Por eso en este ejercicio, a partir de los porcentajes de masa, vamos a calcular la fórmula empírica, que tiene que ver con la proporción de moles. Entonces, para hacer un esquema
que nos ayude a entender un poco mejor, yo voy a poner lo siguiente porque este problema tiene varias partes, tiene varios procesos. A mí me están dando el porcentaje y el porcentaje va a ser igual que los gramos que yo voy a tener. Ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. Porque cuando tenemos un porcentaje, nosotros podemos decir que tenemos una muestra de 100 gramos. Y en una muestra de 100 gramos yo tendría 40,92 gramos de carbono. Tendría 4,58 gramos de hidrógeno y tendría 54,50 gramos de oxígeno. Entonces eso es como un truco importante que se tiene que hacer y se puede hacer siempre que trabajamos con porcentajes. Es decir, yo voy a agarrar una muestra de 100 gramos y entonces cada porcentaje va a corresponder a la cantidad de gramos que le tocan a cada elemento. Entonces, lo primero es pasar de porcentajes a gramos. Después vamos a convertir los gramos a moles utilizando la masa molar. ¿Okay? Eso ya lo hemos hecho varias veces. Es una conversión. Después de esto va a venir una parte un poquillo complicada que tiene que ver con fracciones que me describan proporciones y relaciones. Ok, entonces la siguiente parte es pasar de moles a fracciones. A fracciones de proporción. Después de esto, lo último ya sería poner la fórmula empírica. Que de hecho las fracciones de proporción me van a dar los números exactos que van a ir en la fórmula empírica. Por eso le voy a poner que esto va a ser igual a la fórmula empírica. ¿Okay? Esta es la línea que vamos a llevar para resolver este tipo de problemas. De hecho, como siempre en este tipo de problemas se puede hacer al revés también. Si la pregunta fuera que me dan la fórmula empírica y me preguntan el porcentaje, yo puedo hacer lo mismo pasando por aquí. Al revés. Entonces eso lo vamos a ver en otro video. Primero en este video nos vamos a centrar en esta parte, en este tipo de ejercicio que es que me dan porcentajes, yo tengo que sacar la fórmula empírica. Vamos a hacer varios ejercicios. En la presentación que usted me mandó de la clase número 6, de la lección número 6, viene solo un ejercicio, pero yo le voy a hacer 3 para que pueda terminar de comprenderlo. Entonces, lo primero es pasar de porcentajes a gramos. Vamos con el carbono de primero. Voy a bajar un poquito. Vamos con el carbono. Dice que tenemos 40,92% de carbono, pero en una muestra de 100 gramos, yo puedo decir perfectamente que serían 40,92 gramos. Vamos a utilizar como base siempre una muestra de 100 gramos cuando trabajamos con porcentajes. ¿Ok? Ahora vamos con el oxígeno. Dice que tengo, con el hidrógeno. Con el hidrógeno. Para ir en orden. Dice que tengo 4,58% de hidrógeno. Eso en una muestra de 100 gramos de ácido ascórbico serían 4,58 gramos de hidrógeno. Ahora voy con el oxígeno. Con el oxígeno dice que tengo 54,50%. Y eso en una muestra de 100 gramos
sería lo mismo que 54,50 gramos de oxígeno en ácido ascórbico. Entonces lo voy a poner aquí. Esto es en una muestra que yo voy a suponer que tengo esa muestra, porque es fácil hacerlo así, de 100 gramos de ácido ascórbico. Ok, ese es el primer paso, pasar de porcentaje a gramos. Ahora vamos a pasar de gramos a moles utilizando la masa molar. O sea, tenemos que hacer conversión, una conversión. Vamos a hacer la conversión. Primero vamos a hacer una conversión para el carbono. Yo tengo ahora ya 40,92 gramos. Y eso lo voy a multiplicar por un factor de conversión que tenga gramos abajo y que tenga moles arriba para que mi resultado dé en moles. ¿Ok? ¿Y cómo hago eso? Bueno, con la masa molar. La masa molar que está en la tabla periódica del carbono, la masa molar del carbono, dice que es 12,011 gramos por mol. O sea, que en un mol hay 12,011 gramos. Si eso lo ponemos en la calculadora, así como está, nos va a dar que tenemos 3,406 moles de carbono. Esta conversión, yo no sé cómo la tendrás en el cuaderno, pero esta conversión también se puede hacer dividiendo esto entre esto simplemente. Digamos, es otra forma de verlo, no utilizar este cuadrito, no utilizar esta fracción y solamente dividir esto entre esto. Eso se podría hacer también, pero yo lo veo así porque me di cuenta que su profesor usa mucho esto de factores de conversión, muy probablemente en el cuaderno lo tenga igual. Ok, vamos a seguir con el procedimiento de seguir pasando los gramos a mol. Vamos con el hidrógeno. Tengo 4,58 gramos y lo quiero pasar a moles. Entonces sí, necesito un factor de conversión que tenga gramos abajo para que se cancelen y que moles arriba para que mi resultado dé en moles. Entonces buscamos en la tabla periódica la masa molar del hidrógeno, que es 1,008. O sea, un mol de hidrógeno son 1,008 gramos de hidrógeno. Si esto lo metemos a la calculadora, como ya te dije, también puedes solamente dividir esto entre esto de aquí abajo. Nos da 4,544 moles. Ok, ahora vamos con el oxígeno. Tenemos 54,50 gramos y lo vamos a pasar a moles con un factor de conversión que tenga gramos arriba, gramos abajo, moles arriba. La masa molar del oxígeno es 15,999 y eso es un mol. Se cancelan gramos con gramos y si lo meto a la calculadora me da 3,406 moles de oxígeno. Ok, ese es nuestro paso de pasar de gramos a moles. Ya ahora aquí tenemos los moles de cada elemento que componen el ácido ascórbico. Ahora tenemos que pasar de los moles a fracciones. Y los números que me den esas fracciones son los que yo voy a usar en la fórmula empírica. Este paso es el más complicado, porque a veces tengo números con decimales y yo tengo que averiguar la fracción y eso a veces no va a ser tan sencillo. Lo vamos a ver. Entonces yo le voy a enseñar técnicas para encontrar las fracciones de proporción para sacar los números de la fórmula empírica.
Ok. El primer paso es encontrar el valor de estos más pequeño. El valor más pequeño. Que en este caso sería el valor del carbono, también del oxígeno, pero vamos a utilizar el del carbono. ¿Ok? Ese es el que vamos a tomar. Y lo vamos a dividir, perdón, no lo vamos a dividir, vamos a agarrar los valores del hidrógeno y del oxígeno y lo vamos a dividir entre el valor del carbono. O sea, este valor va a ser el que va a dividir a ellos. ¿Ok? El valor del carbono va a dividir a los valores del hidrógeno y del oxígeno de la siguiente manera. Yo voy a agarrar el hidrógeno, voy a agarrar el valor del hidrógeno y lo voy a dividir entre el valor del carbono. O sea, voy a agarrar el valor del hidrógeno que es 4,544 y lo voy a dividir entre el valor del carbono que es 3,406. Eso si lo metemos en la calculadora, entonces nos está dando 1,334. Ok, aquí la situación que se presenta es que yo tengo que buscar una fracción que me dé este valor. Uno podría decir, bueno, yo lo meto en la calculadora y esa es la fracción que me da, así, perdón, 1,334 es esta fracción. Pero esta fracción no me sirve porque es una fracción con números demasiado grandes. Además, en realidad, lo que sucede es que esta fracción no es la correcta porque yo no estoy tomando en cuenta todos los decimales que están involucrados acá. No estoy tomando en cuenta todos los decimales. Entonces, realmente mi fracción no es esta. Ya te voy a explicar. Por ejemplo, yo le voy a decir de una vez, para que lo pueda visualizar, que esta fracción es 4 sobre 3. 4 sobre 3 me da 1,33333 infinito. Esa es la fracción correcta que nosotros tenemos que averiguar. Pero ¿cómo? ¿Cómo saber que este valor en realidad es 4 sobre 3? Bueno, yo le voy a decir que no es tan sencillo, sobre todo porque lo que estamos haciendo es como adivinando prácticamente si no tenemos todos los decimales correctos. Pero sí le voy a decir ciertas cosas, como por ejemplo que vamos a utilizar números que no sean mayores a 12. Siempre van a ser números pequeños. Si el número de acá de la unidad es un 1 o mayor a 1, el número de arriba siempre va a ser mayor al número de abajo. Porque, por ejemplo, si yo hubiera puesto 3 sobre 4, lo que me dan decimales es 0, algo. Cuando esto sucede es porque el número de arriba es más pequeño. Bueno, eso no nos va a suceder si siempre tomamos el valor más pequeño y lo ponemos como divisor. Siempre me tiene que dar un número mayor a 0 o igual a 1. Perdón, mayor a 0 no, mayor a 1 o igual a 1. 0, algo no nos debería de dar. Después, otra cosita es que cuando yo tengo un número que es muy común, 1, algo, y ese algo es menor a 5.
Bueno, menor o mayor a 5 es que los números están muy seguidos. Por ejemplo, el 3 y el 4 son números consecutivos. O por ejemplo, el 4 y el 5, ¿verdad? Vea lo que pasa con el 4 y el 5. O sea, 5 sobre 4. Siempre el de arriba tiene que ser mayor. Da 1,25. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos viendo, si yo le pongo en lugar de 5 sobre 4, le pongo 6 sobre 5. Me va a dar 1 sobre 2, cada vez más pequeño. O sea, entre mayor sean los números consecutivos que yo voy poniendo, por ejemplo, 7 sobre 6, el número se va haciendo cada vez más pequeño, 1,1. Ya no es 1,3. Por ejemplo, si en lugar de poner 4 sobre 3, ahora me voy a números más pequeños acá y pongo 3 sobre 2, me va a dar 1,5. Entonces, inclusive podría aprenderse de memoria algunas relaciones, ¿verdad? Algunas relaciones como cuánto da, em, por ejemplo, 2 sobre 3, perdón, bueno, 2 sobre 1 es 2. 3 sobre 2, como lo vimos ahorita, es 1,5. Se lo puede ir aprendiendo así. 4 sobre 3 es 1,333 infinito. Me quedó ahí torcidillo. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto es 5 sobre 4. 1,25. Y cada vez que voy subiendo los valores, estos van a ir dando cada vez más grande. Ahora, no siempre son consecutivos. No siempre es 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6. No siempre. Por eso yo digo que esta es la parte más complicadilla, porque tenemos que ir averiguando cuál es la fracción. Y como te repito, los números no van a ser más de 12. Inclusive yo no creo que le salga con 12, pero podría ser. Busque números así como estos. Inclusive el 6 y el 7. Ok, entonces, nuestra relación entre el hidrógeno y el carbono es de 4 a 3. Quiere decir que por cada 3 carbonos hay 4 hidrógenos. Y si hubieran 6 carbonos, habrían 8 hidrógenos. Esta relación tenemos que tenerla y manejarla muy bien en concepto. ¿Ok? Voy a repetir, por cada 3 carbonos hay 4 hidrógenos. Vamos a hacer lo mismo entonces ahora para el oxígeno. Para el oxígeno. Vamos a poner acá oxígeno sobre carbono. La cantidad de oxígeno de moles que nos había salido es 3,406. Y la cantidad de moles de carbono era 3,406. Bueno, aquí lo que sucede es que si lo metemos a la calculadora, lo que me va a dar es un 1. Pero yo necesito una fracción. Yo necesito comprender una fracción. Bueno, esto es lo mismo que decir 1 sobre 1. O sea, que por cada oxígeno hay un carbono. O por cada carbono hay un oxígeno. Es una relación 1 a 1. Vamos a ponerlo aquí. Y acá también vamos a poner este otro. Hay 4 hidrógenos. Ok.
Entonces ya tenemos esta relación entendida. Bueno, aquí se me gastó la hojita. Vamos a pasarla aquí para continuar, no cortar. Entonces, utilizando estas relaciones, estas fracciones, ya yo puedo sacar la fórmula empírica. La fórmula empírica, la fórmula empírica era la fórmula que me expresaba la relación, la proporción que tenían los elementos en su fórmula. ¿Ok? Y para poder sacar la fórmula empírica, bueno, ya yo sé que mi fórmula tiene que tener carbono, tiene que tener oxígeno, tiene que tener hidrógeno. Y como es un ácido, bueno, es un ácido orgánico, entonces el carbono va primero. En los ácidos inorgánicos, ¿verdad? Como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, todos esos ácidos van con la H de primero. Pero en este caso, como tenemos carbono, es un ácido orgánico. Entonces siempre va a ir el carbono de primero, el hidrógeno de segundo y el oxígeno de tercero. Siempre que tenga carbono, hidrógeno y oxígeno, siempre que sea un ácido, va a ir así de esta manera. Ahora decimos, ok, yo tengo estas proporciones, esta y esta. Y entonces yo digo, bueno, se supone que yo por un carbono tengo un oxígeno, pero no podría poner cuánto tengo de hidrógeno. Entonces, no puedo utilizar esta fórmula, pero sí tengo que respetarla. La que voy a utilizar es esta. Entonces voy a poner 3 carbonos y como por cada carbono hay un oxígeno, voy a poner 3 oxígenos también. O sea, ellos dos tienen que ir iguales, el carbono y el oxígeno. Y entonces ya pongo 3 aquí y me tocarían 4 para el hidrógeno. Y esa sería mi fórmula empírica. Esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Ok? Voy a hacer otro ejercicio parecido, un poco más rápido, para que puedas comprenderlo bien.